Bueno, el tema del retiro de los agregados militares de la Embajada de Chile en Israel, las medidas que debe tomar nuestra diplomacia, como lo hemos dicho, tienen que ver con un asunto gravísimo que es el que está ocurriendo en Gaza, pero además en lo que tiene que ver con la deliberación de nuestras autoridades, es un asunto complejo y les hemos propuesto a ustedes que nos ven y escuchan todos los días plantearlo de esa manera y no de una simplificadora. Bueno, en el afán por buscar distintos acercamientos y reflexiones sobre el tema es que queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer al cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar. Como siempre, Gabriel, súper bienvenido. Gracias por estar acá este día viernes con nosotros y con nuestros auditores y televidentes. Gabriel, estás en silencio. A ver si puedes eliminar ahí A el... ver, Sí, ahí sí. ¿aló? ¿Me escuchas ahora? Sí, sí. Bueno, te decía que muchas gracias por la invitación y por estar Sí. con ustedes. Te iba a decir, iba a usar un anglicismo que ahora lo usa todo el mundo, ¿no? Estás muteado. Ah, Hace, sí, sí, hace 10 años nadie hubiera entendido qué significaba eso, pero bueno, ahora estamos llenos de anglicismos en Chile, sí. sí. Gabriel, a ver, para mirarlo desde el otro lado y luego entramos al tema de los agregados militares. ¿Cuánto depende Chile de la tecnología o de la influencia militar israelí? Eh, a ver, Israel es uno de los países más que tienen un desarrollo significativo en materia de investigación y industria tecnológica, digamos, ¿no? Comunicaciones, ciberseguridad, etcétera, por nombrar algunas de las más dinámicas. Eh, y es parte de varios convenios comerciales y al respecto. Pero yo creo que, mira, me gustaría partir por otro lado. Si Ujú. quiere Sí, ¿por un dónde marco. tú? Sí. Mira, yo creo que lo más importante es que en, en Gaza se está cometiendo un genocidio. Eso hay que afirmar. No creo que haya que explicarlo. Ujú. En segundo lugar, Espera, Gabriel, disculpa que te interrumpa muy brevemente. Hay gente que eh, todavía lo pone en duda. Tú dices, esto ni siquiera hay que explicarlo. no hay que explicarlo, no, Ya, no, que lo ponga en duda, que lo averigüe él. Sí, ya. pero obviamente no hay nadie en el mundo que niegue que haya una catástrofe humanitaria, llamémoslo, O sea, tú como lo dirías, describe. basta con leer un poco. Basta con leer un poco, Mm, informarse mm, medianamente. ujú. Segundo lugar, Chile no ha sido, no es que Chile no haya dicho nada al respecto, no solo respecto a esta situación, sino en otros casos similares, pero en este muy en particular, ¿no? Porque como la situación se ha agudizado en los últimos años, eh, ya hace algún tiempo Sudáfrica presentó una demanda por genocidio ante el Tribunal Internacional de la Haya de Naciones Unidas y Chile fue uno de los primeros países en respaldar esa demanda. Por tanto, quienes dicen que aquí no se ha hecho nada, yo creo que también yo los llamaría a informarse, ¿no? Segundo lugar, y aquí entramos ya en el ámbito de las relaciones diplomáticas, hay que entender que las relaciones son entre estados. Y en este tema, en el tema árabe-israelí o palestino-israelí, eh, Chile ha sido muy claro desde un principio. Chile reconoce que hay un conflicto y propone siempre la solución, que es la de Naciones Unidas, la existencia de dos estados. Israel tiene derecho a su existencia Ujú. con fronteras seguras y el pueblo palestino tiene derecho a tener su propio estado. Ujú. La negación de esto, por el lado que sea, es lo que lleva al conflicto a los extremos que estamos viviendo. Ya, o sea, tú no calificarías esto como una posición anti-israelí, sino No, más bien, para nada, para ya, nada. Yo, el retiro, cosa distinta, yo creo que mm, es que tenemos que entender que Netanyahu, o sea, el gobierno de turno que hay en Israel, no es Israel, es una parte de Israel, si podemos decirlo así, pero hay una fuerte oposición dentro de la propia sociedad israelita, ¿no? ujú. Que aplica para miembros de la élite, incluso destacados militares en retiro, que dicen que esta conducta lo único que lleva es al aislamiento, al peor aislamiento que ha vivido Israel desde su fundación. Entonces, aquí estamos en un problema que, en mi opinión, si me permites una opinión, ya saliéndome de lo que algunos me dicen, tú siempre tienes opiniones muy nacionales. Yo digo, no, ya tengo una opinión muy personal. Yo creo que el problema viene cuando se instalan los fundamentalismos.
cuando lo que se busca, por ejemplo, y voy a decirlo con todas sus letras, cuando a veces se instala un fundamentalismo hasta casi religioso, ¿no? Ujú, Y eso domina los extremos. Y es lo que pasa con Hamas, por ejemplo, ujú, en el caso palestino. Hamas no es la OLP. ¿No? Hay que entender que la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que gobierna en Ramallah, que son los herederos de Arafat, pues tratan de construir en muy difíciles condiciones mantener un acuerdo con el Estado de Israel. Cuando Hamas dice que hay que acabar con todos los israelitas y expulsarlos al mar, más o menos, hacen imposible un acuerdo. Y cuando Netanyahu y sus aliados ortodoxos, ultra ortodoxos, digamos, ¿no? Hacen la barbaridad que están cometiendo en Gaza, hacen imposible el acuerdo. Ese es el problema. Ahora, frente a eso, yo creo que hay peligros para Chile. ujú. Y yo diría, uno de los que poca gente ha señalado es que este conflicto es largo, lleva desde el año 48 en adelante, pero en Chile nunca había penetrado más allá de la disputa de los bandos, los alegatos, pero en Chile las colonias de ambos países, que tenemos importantes colonias palestinas e israelitas, no convivían sin problemas, Ujú, conviven. ujú, Y eso no solo pasa en Chile, pasa en buena parte del mundo, pero con ocasión de esta situación eso se está deteriorando y el conflicto árabe-palestino en particular está penetrando dentro de algunas sociedades. Uno de los casos más conocidos es cómo ha penetrado dentro de la propia sociedad norteamericana, en el propio Estados Unidos, ¿no? Y uno de sus ejemplos es lo que está sucediendo entre varias de las más importantes universidades y el gobierno de la administración Trump, sí. que ha llevado a, bueno, a lo que todos conocemos, ¿no? A la detención de estudiantes destacados, pero que por ser palestinos y adherir a la solidaridad con los gazatíes, terminan siendo apresados, procesados, expulsados y al final yo creo que lo que más simboliza esto es toda la resistencia de Harvard, estamos hablando de Harvard, no de un colegio ultra revolucionario, no estamos hablando de No, Harvard no, por una de las defender su universidades autonomía. más prestigiosas y con más tradición del mundo. Es un, Correcto, o sea, entonces, Harvard, el, claro, hay quien cree equivocadamente que Harvard es, comillas, una universidad estadounidense. No, Harvard es un patrimonio intelectual de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? sin lugar a dudas, un Sí. centro de pensamiento de excelencia. Mm. Y entonces eso refleja que políticas erradas, por las razones que sea que se tomen, provocan que el conflicto penetre en otras sociedades. Gabriel, quizás, yo no digo que no se haga, pero quizás parece que habría que subrayar todavía más, al menos dos cosas, digo yo, es para promover esta conversación nomás. Primero que enfatizar en esto, que la defensa de principios de carácter universal, por decir algo, por decir dos cosas, los derechos humanos y el derecho internacional no pueden ser interpretados como algo contra alguien, ¿no? Sino en defensa de lo que uno diría en cualquier parte del mundo frente a circunstancias equivalentes. Y otro segundo punto es que no debería haber estados que se vieran a sí mismos como estados sujetos o sea, ajenos al escrutinio internacional, ¿no? Sobre estas dos cosas, ¿qué podrías decir? Para efecto de lo que tú Bueno, planteabas, ¿no? De cómo este tema en particular a veces radicaliza las conversaciones al interior de las sociedades. yo diría que el respeto a los derechos humanos es una base de la convivencia humana, ¿no? Mm. Y también de la convivencia internacional. Ujú. Eh, y ahí, aquí sí se refleja uno de los dramas de nuestra sociedad planetaria. Si bien sectores del planeta hemos llegado a esa conclusión, hoy día no existe una estructura de gobierno internacional que garantice su cumplimiento. Eh, Porque si nosotros dijéramos que hoy día en el mundo existe un organismo que es capaz de velar por los derechos de todos los seres humanos y de todas las naciones, ¿cierto? Y resolverlas conforme a los principios de la convivencia internacional,
Sería fantástico, pero desgraciadamente no existe. El sistema de Naciones Unidas, que es lo más que hemos logrado, funciona hasta un punto, que es cuando toca los intereses de alguna de las potencias, particularmente las que forman parte del Consejo de Seguridad, porque tienen derecho a veto y hasta ahí llegamos. Entonces se quedan cosas declarativas. Y un buen ejemplo de esto es el conflicto palestino-israelí, que Mm. tiene ya, olvidé cuántas resoluciones tiene de parte del Consejo General o incluso del Consejo de Seguridad, pero que son inaplicables. Entonces, aquí hay que combinar los principios con el realismo, y esa es la labor ya de los estadistas. Gabriel, bueno, recordar que estamos conversando con Gabriel Gaspar. Volviendo al tema chileno, yo la primera pregunta que te hice, esta de cuánto dependía Chile e Israel, te lo decía fundamentalmente porque uno de los argumentos que se han usado en contra del retiro del personal militar de la embajada chilena en Tel Aviv es que esto podría afectar el propio interés del país, ¿no? Entonces mi pregunta estaba basada en ese argumento que se usa en contra de la decisión. A ver, ¿Qué podría sí. decir al respecto? Bueno, yo diría primero que está muy sobredimensionado el hecho, ¿ah? Ajá. En primer lugar, porque el deterioro de la relación entre el Israel de Netanyahu y el gobierno chileno viene de hace harto tiempo, ¿no? Particularmente bueno, desde que empezó el ataque de Hamas a Israel y la respuesta desproporcionada que seguimos viviendo. Em, y está jalonado de episodios. Entre ellos está el que, por decisión del gobierno, se suspendió la participación de empresas israelitas en la última FIDAE. Ujú. Eh, Como respuesta a eso, los israelitas retiraron su agregado de defensa que tenían en Chile y lo trasladaron a Buenos Aires. Eh, Entonces, de alguna manera, eso ya pasó harto tiempo. Ya. Ujú. Uno podría interpretarse que el retiro de los agregados chilenos es como se llama, es una equiparidad de un gesto que ya hizo Israel. Oye, además, Gabriel, es que lo que pasa es que como con tanta noticia, y además tú eres especialista en el tema, pero incluso uno que trabaja en esto, trabaja todos los días con tantos temas que se nos olvida. Resulta que hace tiempo que Chile llamó a consulta al embajador de Chile en Israel y nunca más Sí, volvió. O sea, no, tenemos un encargado de negocios. mm, mm, Entonces, bueno, aquí viene el tema, yo diría que es, o sea, ¿qué quiero decir? En primer lugar, el deterioro de las relaciones viene de hace tiempo. ujú. Segundo, la medida, en mi opinión, ha sido muy sobredimensionada en la coyuntura. ¿No? Porque si bien es vistosa, no, no mueve la aguja, como dicen hoy día. Ujú. Y por supuesto, en el conflicto mismo tampoco la mueve para mucho. Ya, hay cómo conciliar lo siguiente, porque voy a decirlo con mucho respeto por nosotros mismos como país, ¿ah? Esta es una medida que para efecto del conflicto es intrascendente. Y para efecto de la comunidad internacional es intrascendente también. Por lo tanto, uno podría deducir por puro sentido común, Gabriel, que es una medida para la coyuntura política chilena más que para el conflicto donde formalmente está dirigida, ¿no? Entonces te pregunto, si Chile realmente quisiera incidir, lo más razonable no sería buscar articulaciones para actuar regionalmente, en conjunto con otros Correcto, estados con los que históricamente se correcto, compartan valores. Te lo digo porque en una correcto. entrevista que te hicimos hace como 2 meses sobre otro tema, tú enfatizaste mucho en eso, ¿no? En el trabajo regional. ¿Qué podrías decir al respecto? Subrayar lo que tú acabas de decir, ¿Mm? simplemente. O sea, obviamente, eh, seamos concretos, Chile es más chico que Shanghái, digamos, no, no digamos un país sino una ciudad. Eh, el retiro de los agregados es muy importante en Chile, pero afuera no, es irrelevante, como tú lo señalaste. ¿Mm? Eh, lo que a nosotros nos conviene, a Chile le conviene, y en la cual estamos todos de acuerdo, que lo fundamental de nuestra proyección internacional en este y otros casos, ¿cierto? Es ayudar a construir una estabilidad y la paz internacional, porque en ese espacio nosotros podemos desarrollarnos, dado que no somos potencia. Las potencias cuidan su interés en base al derecho internacional y cuando eso no resulta, usan sus propios medios. ¿No? Nosotros no somos potencia, no tenemos otros medios, ¿no?
Va a decir, no, no tenemos derecho a veto en el Consejo de Seguridad, no tenemos portaaviones, en fin, no tenemos fuerza de proyección a esos niveles. ¿No? Y además habría que ver si estamos dispuestos a usarla. Bueno, pero ya es utopía eso. Entonces, lo que Chile siempre ha buscado es que en los temas más difíciles, buscar una articulación, ¿no? Con otros países, porque eso además permite establecer buenas relaciones, ir creando sociedades, incluso ayuda a recuperar o mejorar relaciones con otros países porque tenemos desafíos comunes. Por ejemplo, voy a nombrar un ejemplo. Hoy día tenemos una relación salpicada con el gobierno de Milei, no con Argentina, es con el gobierno de Milei. ¿No? Por tanto, la relación entre Estados se mantiene, pero hemos tenido roces y hay que reconocerlo. Sin embargo, tenemos desafíos comunes. Por ejemplo, nos interesa a ambos desarrollar la industria del litio. Ahí podemos cooperar. Ujú. Por ejemplo, nos interesa no quedar atrapados entre la disputa entre China y Estados Unidos, porque los dos tenemos lo mismo. Le vendemos mucho a China y queremos mantener buenas relaciones con los americanos. Entonces, por eso las relaciones no pueden ser ideológicas ni menos partidistas, tienen que ser de Estado, en el sentido de tener perspectiva de largo plazo. ¿No? Y este es un caso, yo creo que lo más fuerte que ha hecho Chile es el respaldo a la moción de Sudáfrica, en Ujú. el sentido de la demanda por genocidio. ¿No? Y, Sí, pues bueno, individualizar criminalmente a los responsables, ¿no? O sea que, sí. Ahora, es- sí, sí, ¿Chile dime, dime. debería romper relaciones diplomáticas con Israel, en tu opinión, Gabriel? No, yo creo que no. No, porque Solo ahí entrometerme brevemente y luego te devuelvo el punto. Hay quienes homologan esto, quizás tienen razón, pero corrígenos tú que la lectura sobre romper o no romper tiene que ver con la fuerza o no de las decisiones, ¿no? O sea que si Chile no rompe, no estaría siendo lo suficientemente fuerte en una medida contra, o no sería esa la manera adecuada de leerlo. ¿Cómo lo ves tú? a ver, mira, yo creo que la diplomacia está hecha para arreglar los problemas. Ujú, Tanto la ruptura de relaciones es el último recurso. Y al mismo tiempo habría que medir cuál es la eficacia del mismo. ujú, Recordemos, para colocar actores grandes ya, Estados Unidos mantuvo embajador en Berlín hasta iniciados los años 40, ujú. cuando la tropa, la Wehrmacht, ocupaba, había invadido Francia, había invadido Bélgica, Holanda, etcétera. Sin embargo, los americanos mantenían relaciones con los japoneses, mantuvieron embajadores en Washington hasta media hora antes del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, siempre la diplomacia es para construir acuerdos o construir puentes, por lo menos para que los puentes permitan llegar a acuerdos. Y además la otra pregunta es, ¿qué logramos con eso? Cosa distinta es que uno no pueda criticar la acción de otro país, como de hecho lo estamos haciendo. Ujú. Entonces, mi opinión es que los temas de Estado tienen que ser dos caracteres, tienen que tener las decisiones en materia de Estado, y me refiero a esta que tú comentas, para poder sostenerse en el tiempo tienen que tener un amplio consenso nacional. Vale decir que la respalden los más amplios sectores del país, lo cual le da estabilidad a la proyección internacional del país y también le da credibilidad. Quiero colocar un mal ejemplo, a propósito de otro tema que en medio Mm. sale por ahí, que son los BRICS, el ingreso no a los BRICS, esta alianza, este bloque de Alberto Fernández en los últimos meses de su administración, ingresó a los BRICS, pero no le gustó para nada a la nueva fuerza de gobierno y cuando asumió el presidente Milei, se salieron de los BRICS. O sea, la aventura duró como un semestre, pero fue un fuerte deterioro para la credibilidad de las decisiones de la diplomacia argentina, porque uno se pregunta si se toma un acuerdo, ¿cuánto va a durar? Después viene otro gobierno y cambia. Una de Sí, las grandes ventajas de Chile en materia internacional es que sus decisiones son decisiones de Estado. sí. Y hay mecanismos, ¿cómo se construyen? Me vas a preguntar tú. Mm. Bueno, hay varios mecanismos, pero uno de los más importantes, por ejemplo, y sería bueno, es el Consejo de Ex Cancilleres.
donde hay para todos los colores. Hay Mm. gente que hemos vivido situaciones tan difíciles, ¿cierto? Hay cancilleres de la época de Pinochet, hay cancilleres de la época de la expansión de la economía chilena, como los de los años 90, y hay cancilleres de estos últimos periodos, digamos, de descomposición del orden mundial. Sí, po. Bueno, Gabriel, para finalizar, es cierto que hay una alianza desde su fundación del Estado de Israel, particularmente con Europa y con Estados Unidos, ¿no? Pero hay quienes analizan que en tanto esa colaboración le ha permitido a Israel fortalecerse, es hoy día una potencia militar e incluso nuclear autonomizada de Estados Unidos y de Europa. Tú ya ves que aparece ahí en el horizonte el reconocimiento del Estado palestino en Europa, e Israel, en vez de retroceder, contesta, bueno, si ustedes reconocen Palestina, nosotros anexamos Gaza, ¿no? Y te hago esta introducción porque hay quienes dicen que Israel ya no está sujeta a la presión de la comunidad internacional y que por lo tanto se ha perdido ahí una capacidad de control. Pero ayer Ignacio Boker, que lo entrevistamos acá a esta misma hora, insistía muy fuertemente en que no existían, por muy poderosos que fueran en el mundo, estados autárquicos y que la comunidad internacional, más temprano que tarde, sí podía terminar por presionar y por generar consecuencias. ¿Cómo ves eso? Que bueno, tiene la experiencia histórica lo indica. Sin embargo, me atrevería a nombrar tres hechos súper concretos de lo que puede pasar en el futuro cercano. ¿Mm? Eh, yo creo que queda en duda, entre paréntesis, entiendo, todavía no he podido verificar con exactitud que se ha llegado a algún acuerdo en materia de intercambio de prisioneros, liberación de rehenes, en fin, retorno de ayuda humanitaria, pero no he podido verificarlo. Eh, Entiendo que si no, el futuro de Gaza es un tema. ¿Qué pasa con Gaza? ¿Queda bajo administración israelí? ¿Queda bajo una administración palestina? ¿Hay una presencia de la comunidad internacional? No sé, nadie sabe. Lo único que está claro es que hoy día hay una situación de virtual genocidio. Segundo, con lo que de mantenerse el curso actual, lo único que asegura es el curso de la guerra a futuro. Porque si bien hoy día, por decirlo así, la batalla de Gaza concluye, no, como señalé por allí, esto no asegura el fin de la guerra, porque una guerra no termina cuando se ocupa el territorio del enemigo, ni tampoco cuando se destruye su ejército. Una guerra termina cuando se doblega la voluntad de combate de una de las partes. Y no me cabe ninguna duda que los niños de hoy, los que logren sobrevivir en Gaza, van a ser combatientes mujahidines en el Ujú, futuro. ujú, Por tanto, la guerra va a continuar. ujú, Israel, y ese ha sido su drama, ha ganado todas las batallas, pero no logra la paz. ujú. Entonces, para el interés permanente de la sociedad y del Estado israelita, esto es una política muy vulnerable. Además, hay otro efecto que junto con estos acuerdos humanitarios, también Netanyahu ha anunciado que va a autorizar nuevas colonias de ortodoxos israelitas Ujú. en la Cisjordania, en el terreno que hoy día es reconocido internacionalmente como Palestina. Sí. Entonces, hay elementos de que el conflicto va a continuar. Gabriel Gaspar, te queremos agradecer por esta muy interesante conversación. Y esperamos, por cierto, que tenga un muy buen fin de semana, como todo el mundo. Lo mismo le deseo a usted, Patricio, un cordial saludo. Gracias, Gabriel. Bueno, ahí estaba el analista internacional, experto en defensa también. Creo que esa mezcla era especialmente pertinente para esta conversación, quien ha sido en varios gobiernos subsecretario de defensa, ha sido embajador también. Así es que todas las trenzas que tienen que ver con este tema de alguna manera están reflejadas en la trayectoria de nuestro reciente entrevistado. Ahora vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación, conducido el día de hoy por Montserrat Rolano. Vamos y volvemos.